Bueno, hola a todos, estimados estudiantes, espero que se encuentren bien. En la clase de hoy vamos a hacer un repaso relacionado con función de varias variables, el cual fue el tema que tocamos la última clase. Recuerden que estas notas de clase, estos apuntes, los pueden encontrar en la plataforma Moodle, que es donde normalmente realizan los quizzes y talleres virtuales y donde aparecen justamente estos apuntes. Recordemos que en la clase pasada trabajamos funciones de varias variables. Son funciones que están definidos sobre un conjunto, puede ser R2 o R3, un conjunto donde encuentras parejas ordenadas o donde encuentras tres tuplas que son justamente estos elementos que están en R3 de componente X, Y y Z. La función f es una función de varias variables, una función que toma o una pareja o tres puntos que están en el espacio y a cada uno de estos le asigna un número real. Podemos verlo gráficamente de la siguiente forma. Tenemos, por ejemplo, por acá un conjunto. Supongamos que tenemos un conjunto D. Este conjunto D es un subconjunto del espacio. Supongamos que este subconjunto D es de R cuadrado. Supongamos que aquí tenemos el eje Y y el eje X. Y este justamente un subconjunto de R cuadrado. Supongamos que aquí tenemos un punto de coordenadas X, Y tenemos una función f que toma a ese X, Y le asigna un número real, un número que queda sobre la recta. Ese número vamos a llamarlo L, por ejemplo. Entonces la función lo que hace es que toma a este punto y por medio de la forma en que está definida la función, la evaluamos en ese punto X, Y le asigna este número L que tú puedes ubicar sobre la recta real. Entonces una función que va desde D, que es un subconjunto de R cuadrado, y a ese punto X, Y que está en D subconjunto de R cuadrado le asigna un número L que está en el conjunto de los números reales y podemos ubicar en la recta real. Entonces, este es el tipo de funciones que estamos estudiando y estas funciones se les conoce también en algunos textos como campos escalares. ¿Qué es un campo escalar? Hombre, es una función real de una variable vectorial. Una función que le asigna un número real a cada valor vectorial, en este caso puntos que están en D subconjunto de R cuadrado. A este conjunto D que está aquí lo llamamos dominio y a cada uno de los valores que se le asocia bajo la función f a cada uno de estos puntos en R, a estos valores lo llamamos rango. ¿Okay? Entonces este D vamos a llamarlo más adelante como el dominio y estos valores de acá vamos a decir que son los valores del rango. Y la idea es, así como lo hicimos en un momento en R cuadrado, perdón, en el cálculo real, calcular dominio y rango para funciones, en este caso, reales de una variable vectorial. ¿Okay? Entonces, en eso estamos. Entonces, el conjunto D es el que vamos a llamar dominio, un subconjunto de R cuadrado. La función f a cada punto X, Y le asigna un número real y esos números reales son los valores que van a quedar en un conjunto que está contenido en los reales y es el conjunto que vamos a llamar rango. Entonces vimos funciones como esta, por ejemplo, la cual podemos notar que tiene una raíz y un denominador. Recuerden que cuando tenemos raíces, lo que está dentro de la raíz, es decir, radicando de ser mayor o igual que 0, y lo que está en los denominadores siempre deben ser valores distintos de 0. Entonces este ejemplo lo hicimos y lo graficamos y más o menos quedaba así. En este ejemplo, recuerden que como esta expresión está entre una raíz, entonces al final lo teníamos un disco, ¿okay? Pero este disco no, para que los valores pertenecieran al dominio, consideramos la parte externa de ese disco, de esta circunferencia, consideramos la circunferencia, pero además de eso vamos a considerar solo los valores que sean para los cuales el valor de X es distinto de 0, es decir, el eje X, que es el eje X, el eje Y, que es el eje que se consigue cuando X igual a 0, no lo vamos a considerar. ¿Por qué? Porque todos los puntos que están sobre el eje Y son de la forma 0, Y. Por lo tanto, vamos a puntear el eje Y para simbolizar que estos valores no los vamos a tomar y tampoco este valor que está justamente en la frontera de la circunferencia. Son los valores que están por fuera, los que están en la circunferencia, excepto los que están justamente aquí en el eje Y.
Entonces este ejemplo lo vimos, también vimos este, y el dominio consistía de los valores que están dentro de la esfera sin considerar la superficie, la frontera de la esfera. Y consideramos también operaciones entre las funciones, por ejemplo, cómo se suman, cómo se restan, cómo se multiplican, cómo se dividen. Y miramos también la composición de funciones. La composición de funciones, que sería en este caso la g compuesta f evaluada en x, y, que no es más que aplicar primero la función h, evaluarla en x, y luego aplicar la función g. Esta función, para que esté bien definida, mencionamos también que la h, por ser un campo escalar, una función real de una variable vectorial, nos va a arrojar aquí dentro del paréntesis, nos va a arrojar un número real. Por lo tanto, la función g, para poder evaluarla nuevamente, tiene que ser una función real de una variable real. ¿Okay? Entonces, habíamos visto cómo se comportaba esto. Como para recordar, podríamos hacer un ejemplo acá. Entonces, la función h está definida sobre un dominio de, ¿okay? Es una función vectorial de una variable, perdón, una función real de una variable vectorial. Para graficarla, por ejemplo, podemos considerar este como mi dominio D. Aquí considero un punto de coordenadas x, y, x, y, x, y. Y a este punto de coordenadas x, y le asigno un valor real. ¿Okay? Entonces, bajo la función f, esta función, bajo la función h, que es la que actúa primero, esta función h, a cada punto x, y, le asigna un número real. ¿Okay? Un número real. Y ese número real que está aquí, vamos a llamarlo L. Este L va a ser el número real que se obtiene bajo la función h. Entonces, h de x, y va a ser igual a ese número L. Este número L, luego, para que esté bien definida la composición, es tomado por otra función g. Por esta función g, nótese que ahora va del conjunto de los números reales hasta el conjunto de los números reales. ¿Okay? Supongamos que el valor que le asigna a ese L va a ser m, por ejemplo. Entonces la función g lo que hace es que toma este L y le asigna g de L, donde g de L va a ser el valor m que está en los números reales. Entonces fíjense que esta es una función real, por ejemplo la función h real de una variable vectorial, pero la función g es una función real de una variable real. Entonces de esta forma yo puedo calcular primero que todo la composición entre g y h evaluada en x, y de la siguiente forma. Primero actúa la función h, la que está de primero, hacer h evaluada en x, y. H de x, y ya hemos visto que te da un número real, y ese número real se debe evaluar por una función como la función g, que es real de una variable real. Entonces la función g va a tomar este número real que se llama L, y a ese número real le va a asignar otro número real. Al final esta evaluación va a ser un número real y vamos a tener la composición entre g y h definida como una función real de una variable vectorial, es decir, una función que va de R2, en este caso, hasta el conjunto de los números reales. Entonces, esto es lo que vimos con respecto a la composición. Así está definida la composición entre funciones vectoriales. Siempre una debe ser el campo escalar y otra debe ser la función real de una variable real. ¿Okay? Entonces, sigamos. Después de esto, miramos lo que son las funciones de varias variables, cómo se grafican estas funciones. Para graficar estas funciones, tenemos que tener en cuenta cómo está definida la función f, ¿okay? Porque la función f te va a entregar cada una de las componentes que va a ir ubicando en esta curva. Todos los elementos que están en esta curva son de la forma x, y, z, donde x y y, que son las dos primeras componentes, son elementos del dominio, y el valor de z que te va a permitir ubicar a este punto en R3 en esta curva lo vas a obtener por medio de la función f. ¿Okay? Vimos este ejemplo también lo graficamos, y este ejemplo nos entrega un elipsoide. Para graficar ese elipsoide, primero calculamos el dominio y el rango. ¿Cómo calculamos el dominio y el rango? Entonces teníamos que usar en este caso un procedimiento parecido al que vimos ahorita, considerar esto que está en el interior mayor o igual que 0. Al considerar esto mayor o igual que 0, teníamos una elipse, y los valores que están dentro de la elipse eran los valores que íbamos a utilizar para nuestro dominio.
también graficamos las curvas de nivel. Nuestra curva de nivel iban dando especie de elipses que iban creciendo o disminuyendo su longitud de lado mayor y lado menor dependiendo del valor de z. Esta más o menos era la gráfica que obteníamos y ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Este lo hicimos en clase. Luego que hicimos representamos sus curvas de nivel. Hablamos de las curvas de nivel que podían verse vistas como aplicación en la ingeniería cuando tú tienes una región donde tienes ciertas curvas determinadas, puede ser una región montañosa y quieres calcular las isotermas sobre cada una de estas líneas que llamamos curvas de nivel. Bueno, pues cada una de estas líneas representa una temperatura. Entonces, esta es una forma de visualizar una aplicación en la ingeniería para estudiar las isotermas sobre ciertas curvas de nivel en un terreno. Para graficar, por ejemplo, un contorno, un mapa de contorno o la gráfica, la superficie como tal, tenemos que mirar cuáles son las curvas de nivel, cuáles son las trazas. Entonces ese es el ejemplo que vamos a ver ahora. En este ejemplo que hicimos la clase pasada, teníamos una esfera, pero solo la parte superior, porque recuerden que la raíz siempre es mayor o igual que 0, entonces sería solo la parte superior entre 0 y 8, porque los valores que les das a x, por ejemplo, los valores extremos que puedas obtener asignándole a x y y números reales pueden ser los siguientes. Por ejemplo, valores de x y y para los cuales obtienes, por ejemplo, esta suma que al final vas a restar con 64. Si consideras valores x y y que te den 64, vas a tener un 0. Y ese es el valor mínimo que puedo tener porque esta raíz tiene que ser siempre mayor o igual que 0. Si consideramos valores de x y y que te entreguen, por ejemplo, 0, por ejemplo, considerando x y y como 0, te va a entregar 64 menos 0. Y el valor mayor que vas a obtener justamente es ese, cuando x y y es 0 y te entregará la raíz de 64, que es justamente 8. Entonces, por eso el rango es el conjunto de números reales que están entre 0 y 8. Estas eran las curvas de nivel que se obtenían haciendo z igual 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Okay? Entonces, este ejemplo lo vimos en clase. Luego graficamos el hiperboloide, y el hiperboloide, las curvas de nivel eran hipérbolas claramente, y teníamos para el hiperboloide algunas trazas que eran parábolas. Vamos a graficar ahora como para recordar lo de las curvas de nivel, para recordar también cómo es además el trazo con el dibujo de estas trazas, y además de eso cómo se calcula el dominio y rango con la gráfica del paraboloide. Recordemos que el paraboloide fue un ejemplo que nosotros hicimos en clase, pero bueno, no estaba agregado en los apuntes y lo vamos a presentar a continuación. Entonces, el paraboloide es representado por la siguiente función, la función z igual a x a la 2 más y a la 2. ¿Okay? Esto también lo pueden escribir como z igual a f de x y igual a x a la 2 más y a la 2. ¿Okay? Entonces, la función f para cada par de x, y por medio de esta expresión te va a entregar un valor z que está en los números reales. Entonces, ¿cuáles son los valores que puede tomar z? ¿Cuáles son los valores que puede tomar x y y? Eso lo vamos a ver ahora en nuestro primer paso, que va a ser calcular el dominio y el rango. ¿Okay? Entonces, ¿cómo calculamos el dominio de la función f? Bueno, ¿cuáles son los valores que puede tomar x? Fíjense que en este, x y y, perdón. Fíjense que en este caso, x y y es la suma de los cuadrados de estas dos variables. Entonces, si nosotros le damos valores a x y y, cualquier número real, no vamos a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque estos valores, esta suma de los cuadrados, no está en un denominador. Por ejemplo, si lo tuviéramos en un denominador, esto debe ser distinto de 0 y tendríamos problemas. Tampoco está dentro de una raíz, porque estuviera dentro de una raíz, tendríamos que considerar lo que está dentro mayor o igual que 0. Entonces tampoco hay problema con eso. Tampoco está dentro de un logaritmo, por ejemplo. Y en este caso, si estuviera dentro de un logaritmo, recuerden que la función logaritmo es más o menos así. Entonces habría que considerar, en este caso, si estuviera dentro de un logaritmo, considerar lo que está dentro mayor que 0, debido a que el dominio de la función logaritmo natural es el conjunto de números reales mayores que 0. Pero como ninguno de estos casos se presenta, entonces el dominio va a ser el conjunto de los números reales. Es decir, no hay una restricción que te permita, que te impida definir esta suma de los cuadrados de forma adecuada. Entonces, como no hay ninguna restricción, nosotros podemos definir el dominio como el conjunto de números reales
conjunto de pares, perdón, que están en R cuadrado, tales que tanto X como Y puede ser cualquier número real, ¿okay? Es decir, es todo el plano R cuadrado. Entonces, si tú dibujas el plano cartesiano del eje Y, este es el eje X, este es el eje Y, ¿okay? Entonces este es X, este es Y, entonces sería todo el conjunto de puntos que tú puedes ubicar sobre el plano cartesiano. Es decir, todo R cuadrado va a ser en este caso tu dominio, ¿okay? Listo, ¿cómo calculamos el rango? Para calcular el rango hay que ver cuáles son los valores que puede tomar, los valores que obtienes bajo la función f si esta toma todos los valores del dominio. Entonces recuerden que los valores de x y y son números reales cualesquiera. Por ejemplo, puede suceder que x y y sean ambos ceros o que x y y, por ejemplo, sean distintos de ceros. Entonces, si x y y es igual a 0, ¿qué obtendríamos? Si x es igual a 0, ¿quién sería z? Z, que es x a la 2 más y a la 2. Si ambos son ceros, z sería igual a 0. Si x y y son distintos de 0, ¿quién sería z? Bueno, como son distintos de 0, tanto x a la 2 como y a la 2 van a ser distintos de 0. Más aún, si fueran negativos, como están elevado al cuadrado, la suma de estos cuadrados siempre va a ser estrictamente mayor que 0. Por lo tanto, los valores que va a tomar z igual a fxy van a ser siempre mayores o iguales que 0. Por lo tanto, ese es mi rango. Va a ser el conjunto de z que están en R. Recuerden que como la función f, a cada elemento que está acá le asigna un número real. Entonces el rango va a ser un subconjunto de los números reales. Entonces va a ser el conjunto de números reales tales que, vamos a ver qué pasó acá, reales tales que, en este caso, el valor de z tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Okay? Entonces, ese que está ahí es mi rango. ¿Okay? Es el conjunto de números reales tales que z va a ser mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque si le asignamos x y y, cualesquiera en este caso, a esta variable, vamos a tener que siempre, si estos son 0 distintos de 0, esta suma va a ser mayor o igual que 0. ¿Okay? Entonces, ese es mi rango. Sigamos. Entonces, ya que tengo el dominio y el rango, esta es nuestra función. Para graficar tenemos que dibujar nuestras curvas de nivel. Recordemos, ese es el siguiente paso. No perdamos de vista quién es mi función. Mi función es z igual x a la 2 más y a la 2. Para graficarla, ya que tenemos el dominio y el rango y sabemos que se mueve desde el plano xy hacia arriba, ¿okay? Y los valores de x y y pueden ser cualquier número real. Entonces vamos a ver primero que todo las trazas, y luego que calculemos las trazas miramos las curvas de nivel. Luego que tenemos las trazas y curvas de nivel, ahí sí podemos realizar el dibujo de nuestra curva o nuestra superficie. Entonces las trazas, ¿cómo las obtenemos? Tenemos cuántos ejes, tenemos 1, 2 y 3, tenemos z, x y y. Entonces vamos a hacer 0 cada uno de estos. Comencemos por ejemplo con z igual a 0. Entonces luego pasamos a z igual, perdón, ya igualamos z0. Entonces consideremos x igual a 0. Y después consideramos y igual a 0. ¿Okay? Y miremos a ver qué pasa. Si z es igual a 0, ¿qué nos quedaría? Aquí, esto que está aquí sería 0, ¿no? Y si eso es 0, entonces quedaría x a la 2 más y a la 2 igual a 0, ¿no? Entonces veríamos acá x a la 2 más y a la 2 igual a 0. ¿Cuál es el punto que satisface esta igualdad? El único punto que satisface esta igualdad, x a la 2 más y a la 2 igual a 0, es el punto x, y igual a 0, 0. ¿Okay? Entonces la curva de nivel en este caso sería un punto. ¿Cuál punto? El origen. ¿Okay? Bien, entonces si queremos mirar qué pasa cuando x igual a 0, entonces miramos y hacemos esto 0. Y si eso es 0, ¿qué nos quedaría? Z igual y cuadrado, ¿cierto? Entonces miremos, ya, z igual y cuadrado porque hemos considerado en este caso x igual a 0. Y esta que está aquí es una parábola con eje focal paralelo al eje z, que es el que no está elevado al cuadrado. Y como es paralelo al eje z y el múltiplo de z es 1 y es un número positivo, es una parábola que abre hacia arriba. Si hacemos y igual a 0, entonces esto que está aquí sería 0. Y si eso es 0, quedaría solo z igual a x cuadrado.
me quedaría z igual x cuadrado, y esa sería también una parábola, también con eje focal paralelo al eje z, que es el que no está elevado al cuadrado, y como el múltiplo, el coeficiente de z es positivo, en este caso 1, entonces abre hacia arriba. Lo que vamos a hacer es ahorita graficar esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí. Esta consiste en un punto y estas que serían parábolas. Bueno, ya tenemos en este caso nuestras trazas. Vamos con las curvas de nivel. Entonces, ¿cómo graficamos nuestra curva de nivel? Bueno, vamos a darle valores de z. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si z es igual a 1? ¿Qué pasa, por ejemplo, si z es igual a 2? ¿Qué pasa, por ejemplo, si z es igual a 4? Etcétera. Vamos a tomar estos tres, ustedes pueden tomar cuantos quieran. Entonces tomemos por ejemplo estos tres. ¿Qué pasa si z es igual a 1? Si z es igual a 1, esto que está aquí lo hacemos igual a ¿qué? A 1. Si eso es 1, ¿qué nos quedaría? Quedaría x a la 2 más y a la 2 igual a 1. ¿Okay? Y nótese que esto es una circunferencia con centro en el origen y radio raíz de 1. La raíz de 1 es 1. Esa es mi primera curva de nivel. ¿Okay? Listo, sigamos. Nótese que si tomo z igual a 0, obtendría esta traza. O sea que esta traza, además de ser una traza, también una curva de nivel. Y la curva de nivel en este caso sería un punto. Si z es igual a 2, tendríamos x a la 2 más y a la 2 igual a 2. Entonces, en este caso sería una circunferencia con centro en el origen y radio raíz de 2. Sería mi otra curva de nivel. Luego tenemos, en este caso, z igual a 4 y nos quedaría x a la 2 más y a la 2 igual a 4. Y en este caso es otra circunferencia, pero ahora de radio 2. Listo, entonces tenemos las trazas y las curvas de nivel. Vamos a dibujar nuestra curva de nivel. ¿Cuáles serían nuestras curvas de nivel? Vamos a tratar de dibujarlas aquí. Entonces, sería una para z igual a 0, sería mi origen. ¿Okay? Vamos a tratar de usar otro color, por ejemplo. Entonces sería mi origen la primera. Mi otra curva de nivel sería una circunferencia de radio 1. Supongamos que aquí está el 1. Este sería esta de aquí. Luego tendríamos otra de radio raíz 2. Supongamos que el radio 2 está por acá. Sería otra circunferencia. Y luego otra de radio 2. Supongamos que el 2 está por acá arriba. Entonces sería otra circunferencia. Okay, entonces estas que están aquí, todas las circunferencias concéntricas con centro en el origen y cuyo radio va variando de acuerdo a cómo yo le asigne valores a z, te va a ir entregando tus curvas de nivel. Es que lo que hay que hacer en un ejercicio que les coloque primero, calcular el dominio de rango como ya vimos en el ejemplo anterior. Luego calculamos las trazas, que ya sabemos cómo se hace, igualando a 0 cada uno de los ejes asociados a la curva, y luego esto las curvas de nivel que tú vas a ir graficando en el plano XY dándole valores a Z. Estos valores de Z lo que van a ir haciendo en este caso, en este ejemplo en particular, es variar el radio de la circunferencia. Es decir, va a ir aumentando el radio de la circunferencia. Ya que tenemos todo esto, ya estamos listos para graficar. Entonces, para graficar, iremos y tracemos, en este caso, nuestros ejes. ¿Okay? Tracemos el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Okay? Entonces, tracemos por acá el eje X, por acá tendríamos el eje Y y por acá tendríamos mi eje Z. Voy a tratar de dibujarlo de nuevo. Mi eje Z. Ok, este es mi eje Z. Este es mi eje Z. Este es mi eje Y. Este es mi eje X. Okay. Ahora vamos a dibujar las partes negativas de cada uno de estos con otro color para que les quede más claro. Entonces, esta es la parte negativa de mi eje X. Esta es la parte negativa de mi eje Z. Y esta sería la parte negativa de mi eje Y. Entonces estamos listos. Hemos graficado las partes negativas de cada eje y las partes positivas de cada eje. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar, cada una de las curvas de nivel y las trazas. Comencemos por las trazas. Dibujemos
una de las trazas que teníamos que era z igual y cuadrado. ¿Recuerdan? Una de las trazas que obtuvimos cuando teníamos, recuerden acá, cuando teníamos x igual a 0. Entonces si x igual a 0, entonces teníamos esta traza. Teníamos, si x igual a 0, teníamos z igual y cuadrado. Entonces vamos a dibujar esta y vamos a dibujar el origen también. ¿Okay? Entonces vamos a hacer eso. Entonces ya tenemos el eje dibujado. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar el origen, que era una de las trazas que obteníamos, ¿cierto? Acá está mi origen. Luego dibujamos la parábola en ZY, que es z igual y cuadrado, y luego z igual x cuadrado, que era la otra traza que obteníamos cuando y era igual a 0. Entonces una es esta, hagamos la gráfica, sería aquí. Es una parábola, fíjense, este es el eje Z y este es el eje Y. Entonces es fácil dibujar y fácil de apreciar esta traza, ¿ok? Justamente porque es una parábola que queda sobre el plano frontal que tú puedes visualizar, ¿ok? Listo, entonces esta es mi traza. Es la parábola que abre hacia arriba. Ahora una parábola que abre hacia arriba en ZX. Fíjense que este es X y este es Z. Te va a dejar una parábola aquí, ¿ok? En estos dos ejes. Entonces, si abre hacia arriba, entonces viene desde arriba, llega aquí al origen, porque es el vértice de la parábola, y la parte de atrás no la alcanzamos a visualizar, porque estamos mirando esto en el espacio tridimensional, ¿ok? Entonces, esta parte de atrás no la alcanzamos a visualizar. Entonces, vamos a dibujarla acá con líneas punteadas, a tratar de hacerlo bien para que lo puedan apreciar mejor. Entonces, esa es mi otra parábola, ¿ok? Entonces ya he graficado las dos parábolas que aparecen aquí, z igual a x a la 2, z igual a y a la 2, pero fíjense que también he graficado x a la 2 más y a la 2 igual a 0, que justamente es el origen. Luego de esto vienen las curvas de nivel. Las curvas de nivel que obtuvimos son x a la 2 más y a la 2 igual a 1, igual a 0 sería el origen. Entonces grafiquemos esta, que es una circunferencia que queda sobre estas directrices, que serían mis trazas, pero tiene que ser radio 1, para que una circunferencia radio 1 que sostenida por estas parábolas tiene que quedar más o menos por aquí. Entonces, esta sería mi circunferencia de radio 1, ¿okay? Luego la otra circunferencia era x a la 2 más y a la 2 igual a 2. El radio en este caso es radio 2, es una circunferencia de radio más alto, tendría que ser un poquito más arriba de la de radio 1. Entonces sería más o menos así. Luego la otra, que es x a la 2 más y a la 2 igual a 4, es una circunferencia de radio 2. Entonces sería esta de acá más o menos. Luego, si sigues dándole valores a z, vas a ir obteniendo más circunferencias. Y vas a ir obteniendo más circunferencias. Dibujemos una última acá. Listo. Esta sería mi última circunferencia, ¿ok? Voy a tratar de hacerla mejor. Esta que está aquí sería mi circunferencia, ¿ok? Perdón, mi superficie. ¿Ok? Listo. Acá está borrando solamente. Vamos a ver qué pasó. Listo, ahí funcionó. Sería aquí y esto. ¿Ok? Listo, esta sería mi figura, que en este caso es la que vamos a llamar un paraboloide. Entonces ya sabemos graficar un paraboloide. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recordemos, primero que todo tengo que calcular mi dominio, tengo que calcular el rango, lo que calculé el dominio y rango, que fue lo que hicimos acá. Lo que calculas es ese dominio y rango, y tú sabes cuáles son los valores que va a tomar la función y cuáles van a ser las imágenes bajo los valores de este dominio. Cuando tú conoces, ya tienes claro cuál es tu dominio y rango. Pasamos a graficar las curvas de nivel. Las curvas de nivel las obtienes haciendo z igual 1, 2, 3, 4, cualquier valor que tú quieras, y esto te va a ir dando, son radios de circunferencia que van aumentando.
las trazas obtienes haciendo z, x o y igual a 0, y estas eran justamente parábolas. Luego que las tienes, lo que haces es dibujarlas. Entonces, una de esas trazas era esta parábola que tú dibujas en ZY, otra de ellas era la que dibujas en ZX, y luego dibujaba las curvas de nivel, que todas estas eran parábolas. ¿Okay? Entonces, eso es lo que deben hacer en el caso que se les pida graficar en X, Y, Z, como graficar, por ejemplo, una curva, en este caso un paraboloide. ¿Okay? Bueno, luego que hemos ya revisado esto de graficar curvas y hemos hecho un gran repaso, vemos por acá un ejemplo de aplicación, que es donde se usa, por ejemplo, la función de Cobb-Douglas. Entonces, esta función de Cobb-Douglas lo que hace es calcular en base a las unidades de trabajo y en base a las unidades de capital, lo que calcula son el número de unidades producidas. ¿Okay? Entonces, una función que se usa mucho en el ámbito empresarial. Por ejemplo, un ejemplo donde se aplica esta función sería considerar, por ejemplo, A igual a 0.6. Si A es igual a 0.6, resta 0.6 con 1 y te queda 0.4. Entonces, si reemplazamos 0.6 aquí donde está A, obtienes esta función con la cual vamos a estudiar la aplicación. Es decir, vamos a calcular, dada esta función, cuáles son las unidades producidas en base a las unidades de trabajo y a las unidades de capital. Si consideramos X con las unidades de trabajo, que serían 1000, y Y como las unidades de capital, que serían 500, además de eso consideramos estos dos valores también, podemos mirar cuál es la unidad, cuál es la cantidad de unidades producidas. Por ejemplo, bastaría con reemplazar en lugar de X 1000 y en lugar de Y 500. En lugar de X 1000 y en lugar de Y 500, o en lugar de X 2000 y en lugar de Y 1000. ¿Y cuáles serían las unidades producidas? En uno de los casos sería 75.786 y en el otro caso 151.572. Este es un ejemplo donde nosotros podemos visualizar cómo esta función toma dos valores que están en R cuadrado y le asigna un número real. Pero estos dos valores que están en R cuadrado son las unidades, tal como dice la función, las unidades de capital y las unidades de trabajo. Entonces, unidades de trabajo, unidades de capital y en este caso el nivel de producción. Entonces, como tengo un valor real que es el nivel de producción a través de estas dos variables. ¿Okay? Lo mismo en este otro ejemplo. ¿Cómo graficamos esta curva de nivel? Tenemos que ir dando determinados valores de Z y tenemos que ir dando determinados valores de niveles de producción para obtener curvas como las que se aprecian aquí a continuación. ¿Okay? Listo, entonces las curvas de nivel, la superficie de nivel también se pueden graficar en R3. Por ejemplo, si tú tienes una curva que te va entregando ciertas, en este caso, figuras como las que se presentan a continuación, y le das valores de C1, C2 y C3 números reales, en este caso vas a tener estas especies de curvas cónicas, ¿okay? Las cuales tú puedes ir graficando una a una variando el valor de C. ¿Okay? Listo, la superficie de nivel pueden ser en este caso elipsoides, hiperboloides, y se pueden graficar dándole valores a C. La diferencia con respecto a la que hemos visto anteriormente es que estas gráficas ya no están en R a la 2, sino en este caso en R a la 3. Por ejemplo, aquí vas a tener un conjunto de elipsoides, en este caso centrados cada uno de ellos en 0. Este es un ejemplo de aplicación donde graficando las curvas de nivel, un ejemplo utilizado bastante en ingeniería, donde graficando las curvas de nivel puedes estudiar el análisis de esfuerzos térmicos. Nótese que si tú graficas las curvas de nivel, tú puedes mirar en esta pieza metálica, tú puedes mirar en qué lugar hay más presencia de calor, que es justamente este lugar, aquí hay más presencia de calor. Aquí el calor disminuye un poco porque está cerca de este tubo, el cual suministra de alguna forma puede ser un fluido que es bastante frío y va enfriando, por ejemplo, toda esta parte que está aquí adentro. Entonces aquí hay una fuente que un agujero donde se produce frío, y este frío lo que hace es que causa que dentro de esta tubería este color sea azul. Este color que está acá rojo determina que como estás alejado de esta fuente fría, esto va a ser más caliente. Aquí va enfriando un poco y acá enfría mucho menos de lo que enfría aquí a este lado. Entonces son
simulaciones que se pueden hacer realizando análisis de fluidos, análisis de estructuras, análisis de transferencia de calor utilizando métodos, por ejemplo, como el que aparece aquí, CAFEN, que es el método de elementos finitos, o método de diferencia finita, que también es otro método numérico que se utiliza para estudiar este tipo de procesos térmicos. Bueno, ahora pasamos a estudiar límites y continuidad.